Buenos días, estamos en la iglesia del Nazareno en Matún, Eastside, y estamos con nuestro hermano Rogelio Tristán, que nos trae la lección Obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Y yo voy a dejarle el resto de la clase a usted, hermano. Dios le bendiga. Muchas gracias. Dios les bendiga en esta mañana. Y como ya lo dijo la pastora, hoy vamos a traer una lección más. Es la lección número 41, que se titula Obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Antes de entrar en materia, yo quisiera que empezáramos con una pequeña oración, poniéndonos en las manos del Señor para poder salir bendecidos, porque la oración nos da bendición, Dios las escucha. Oremos. Padre, te damos gracias por estos momentos, Señor. Gracias por permitirnos, Padre, estar nuevamente aquí, Señor. Aunque no podamos reunirnos, sabemos que tú nos escuchas, Padre, que tú estás aquí en este templo que somos nosotros. Sabemos que tú estás, Señor, siempre a nuestro lado, y te damos honra y gloria, Padre. Te pedimos, Señor, que bendigas en esta mañana la lección que vamos a dar, Señor. Que tu palabra fluya, Señor, en mi boca, que no sea la mía, sino la tuya, Señor, que sea tu palabra. Prepara nuestros corazones, los de nosotros, todos los que nos puedan mirar, Señor. Prepara sus corazones para que salgamos bendecidos, y que esta palabra, Señor, sea para edificar, para ganar muchas almas, Señor, para tu reino. En el precioso nombre de Jesús te damos las gracias, Padre, porque sabemos que tú, Señor, nos das la bendición que necesitamos, lo que es lo justo, Padre, porque tú eres un Dios justo. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les decía, la lección de hoy se titula Obedeciendo a Dios antes que los hombres. El pasaje bíblico de estudio que tenemos en esta mañana se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 1, versículos del 8 al 20. El versículo para memorizar está en Éxodo 14:14, y le voy a dar lectura para que sepamos cuál es el versículo que debemos memorizar. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. El propósito de esta lección, la lección esta es dada por nuestro hermano Francisco Borralles de México, y el propósito es que el alumno comprenda y practique la persistencia en las convicciones acerca de Dios, en su obediencia, en su poder, y que ante cualquier circunstancia que nos encontremos, recordemos que Dios honra a quien le honra. Amén. O sea, que Dios bendice a quien le bendice, y nosotros bendecimos a Dios obedeciéndole. Aleluya. Siempre siguiendo sus mandatos, sus preceptos, todos sus mandamientos. Entonces Dios nos bendice cuando nosotros bendecimos su nombre. Como les digo, el pasaje bíblico de estudio se encuentra en Daniel capítulo 1, versículos del 8 al 20, y yo le quisiera dar lectura a nuestro pasaje bíblico de estudio, y luego les daré una pequeña introducción. Y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Me perdí un poquito. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar:
que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Amén. Amén. Vamos a darle una pequeña introducción y entraremos en lo que es la lección. En la introducción se nos dice que un hermano en Cristo, un cristiano que tenía su propio negocio de construcción, fue contratado para hacer un trabajo, para tener un trabajo de pavimentación, en el cual se le pidió que él fuera el encargado de todo, tanto de las obras como de los materiales, de encargar los materiales necesarios para esta construcción. Y él, cumpliendo con su trabajo, al encargar los materiales, se le notificaba de las cantidades de material que él estaba recibiendo, porque ustedes saben que para cualquier clase de trabajo en construcción o cualquier clase de trabajo que uno vaya a hacer, el material que uno encargue siempre debe ser el necesario para empezar esa obra. A él se le notificaba que el material que él estaba recibiendo, o él se dio cuenta que el material que estaba recibiendo era menor que el que él pedía, a lo cual se le dijo que cierta cantidad se estaba entregando con una persona que tenía un mayor rango, como quien dice, uno de los que lo contrató, alguien que tenía un puesto más arriba. Y entonces se le dijo que él, como quiera, tenía que firmar las notas donde él estaba recibiendo la cantidad que se había acordado, cuando no era cierto. Entonces nosotros podemos percibir aquí en esta introducción que si él firmaba esas notas estaría haciéndose cómplice de un robo. Y eso no está bien. Eso es dar un mal testimonio para nosotros como cristianos. Uno no puede participar en esa clase de cosas. Y esto lo podemos ver que siempre en las áreas laborales y las áreas sociales, escolares, las familiares, en todo es probable que tengamos situaciones como estas, en las cuales uno tiene que tener ese conocimiento, tiene que tener uno la conciencia de saber que no podemos participar en eso como cristianos, sino que debemos de tomar una decisión en si queremos ser partícipes o queremos alejarnos de eso, si no queremos estar manchando nuestra conciencia y nuestra persona en todo por ser deshonestos. Correcto. Entonces, nosotros sabemos que Dios nos estipula
a nosotros como cristianos el estar siempre atentos de que estas circunstancias no nos provoquen a hacer, como ya lo dijimos, de un mal testimonio, sino que como creyentes en Cristo tenemos que pensar bien las cosas y saber que eso es el mal testimonio y que son cosas que nos pueden alejar de nuestra fe. Tenemos que tener la conciencia puesta en nuestros pensamientos puestos en las cosas de Dios para poder tener para que en esas circunstancias no caigamos en la tentación de porque muchas veces se nos dice, no, pues el que no tranza no avanza, o nada más era una vez, nada más esta vez, y no es así. Esas cosas se nos van presentando con frecuencia en la vida. Cuando una vez fallamos, el diablo sabe por dónde nos puede llegar y nos puede hacer caer con más frecuencia. Como ya lo dijimos, eso es un mal testimonio y nos aleja de nuestra fe. Aquí en la lección anterior, si ustedes la vieron con nuestro hermano Raúl, ustedes pueden conocer la historia y han leído el libro de Daniel, ustedes pueden conocer la historia de Daniel, de Ananías, de Misael y Azarías, que fueron unos jóvenes que fueron cuando los babilonios conquistaron el pueblo de Judá, de Israel. Ellos fueron exiliados, fueron escogidos para estar en la corte del rey. El imperio babilonio iba creciendo pero tan rápido que ellos no tenían los suficientes personas jóvenes que estuvieran preparados para después ayudar en las tareas del gobierno. Entonces por eso a esta persona, el rey, a Aspenas, le encarga que traiga jóvenes que tengan ciertos atributos para que formen parte de esta corte, en los cuales ustedes saben fueron escogidos fueron llevados Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que ya nos lo explicó el hermano Raúl en nuestra clase anterior, y que les cambiaron el nombre y se les impusieron ciertas cosas, de las cuales nosotros vemos aquí, y vamos a tocar el primer punto que dice: Daniel y sus amigos no se contaminaron. Estábamos hablando de las situaciones que uno vive en la vida, entonces esas situaciones también nos contaminan. Son cosas en las que cuando uno toma una mala decisión, uno se contamina. ¿Y por qué? Porque después se nos va llenando la mente de ideas en las que no pasó nada, entonces lo puedo volver a hacer, no hubo consecuencias según nosotros, pero nosotros sabemos que las consecuencias después vienen, siempre van a llegar. Y aquí nosotros vemos, como dice, Daniel y sus amigos no se contaminaron. Para ubicarnos, como les decía, en este contexto, debemos recordar que ellos fueron escogidos para estar en la corte del rey Nabucodonosor, que había sido quien conquistó a Judá en ese tiempo. Dice que Daniel y sus amigos hallaron favor en dicho personaje, como lo halló, si ustedes leen del Génesis 37 en adelante, José en Egipto. Y como integrantes de la corte, dice el rey Nabucodonosor, como integrantes de la corte del rey Nabucodonosor, Daniel y sus compañeros tenían el derecho para tener cierta porción de la comida del rey, bebidas, tenían toda clase de manjares en ese menú, de los que ellos podían comer, pero ellos decidieron no contaminarse. Y analizando nosotros esto, podemos darnos cuenta que eso era un mandato del rey. O sea, tú podías comer de lo que él comía, cuando si no eras de la corte no tenías ese privilegio.
Y nosotros podemos ver aquí que esta orden del rey no podía ser desobedecida por su gente por la que estaba bajo su mando. Tú tenías que cumplir una orden del rey. Si no, como lo dice nuestro pasaje de estudio, la gente le temía al rey y podían condenarse y podían morir. Pero nosotros tenemos 4 personas en este estudio, que son Daniel, Azarías, Misael, Ananías, Misael y Azarías, que son servidores de Dios. Amén. Que están dispuestos a no contaminarse. Y como les digo, en esta situación, Daniel y sus amigos tenían una disyuntiva. Una disyuntiva es una situación en la que tú tienes que decidir. Tienes que decidirte por una cosa o por la otra. Tienes que tomar una solución a un problema que tú tienes. Entonces, dicha disyuntiva fue la siguiente: aceptar el privilegio de participar de la comida del rey, contaminando con ello su vida, o rechazar dicho privilegio oponiéndose a una disposición real, pero permaneciendo fieles a su Dios y Señor. ¿Qué era lo que ellos tenían enfrente? Era una situación muy difícil. Pero en nuestro estudio nosotros encontramos que Daniel no estaba dispuesto a contaminarse, Daniel y sus amigos. ¿Por qué el participar de la comida del rey significaba contaminarse? Esa es la pregunta que aquí nos ponemos. Y nosotros sabemos que como cuando uno lee, por decir en Levítico 11, el capítulo 11 de Levítico, o el capítulo 14 de Deuteronomio, nosotros podemos encontrar que ahí se estipulaban mandatos de Dios en qué era lo que se podía comer, cuáles eran los animales que podíamos comer y cuáles no, porque había cosas inmundas que no se podían comer. Entonces, ustedes saben que había en esos tiempos había muchas deidades paganas a las cuales se les ofrecían los sacrificios. Esos sacrificios eran esa clase de comidas. Se dice que la bebida también pudo haber sido porque a lo mejor las uvas no estaban, pues no se cosechaban a como Dios lo estipulaba en sus mandatos. Y por eso dice el versículo 8, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjense, que no se le obligase a contaminarse. Podemos entender que, como dijo aquí Daniel, él propuso en su corazón el no contaminarse. Sus amigos de igual manera. Por eso les digo, cuando ellos se encuentran en esta situación, ellos toman esa firme decisión de no hacerlo. Hablan con esta persona que es un jefe y le dicen que no quieren contaminarse. Y él les dice: no, yo temo a mi señor el rey. Y si ustedes me hacen eso, me pueden condenar. También podemos leer en el Éxodo lo siguiente. Dice: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Esto es de lo que estábamos hablando, de los sacrificios que ellos hacían, de todas esas cosas paganas de las que ellos hacían en esos tiempos. Y pues ellos tenían esa convicción de estar fieles a Dios. Por eso en esta situación ellos tenían que tomar una decisión. Y dice que teniendo presente esta ley del Señor en su mente y en su corazón, Daniel demostró su convicción
de fidelidad al único Dios verdadero. Por eso nos dice en este versículo 8 que Él decidió no contaminarse. Y hoy nosotros en nuestra vida diaria, nosotros también podemos tener situaciones que nos pueden llevar a contaminarnos, que nos pueden llevar a alejarnos de Dios y a no ser fieles. Y por eso debemos de tener mucho cuidado para permanecer fieles a Dios. Sabemos que tenemos que siempre estar decidiendo y teniendo un buen discernimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo. Nosotros hemos, como yo he entrado en muchas situaciones en las que uno dice, bueno, en situaciones de trabajo y en situaciones de mi vida en las que uno tiene que decidir si uno va a hacer lo que se le pide o lo que no se le pide. Yo no estoy diciendo que uno no tenga que cumplir con sus obligaciones, sino que al contrario, debemos de seguirlas cumpliendo, pero siempre teniendo en mente que lo que estamos haciendo lo tenemos que hacer para Dios. Amén, gloria al Señor. No podemos hacer algo malo y pensar que es para Dios, porque eso no es verdad. Uh-huh. Entonces nosotros debemos siempre de tener en cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Entonces Daniel, él dice que Daniel lo hizo de una forma en la que él fue y habló con estas personas y les dijo, no, yo no me quiero comer esto, yo no me quiero contaminar, yo necesito y necesito y quiero algo diferente. ¿Por qué? Porque yo soy fiel a Dios, yo tengo mis convicciones. Dice que pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjense, que no se le obligase. Porque ustedes ven en esta lectura que esto era un mandato del rey. O sea, tú tenías que cumplirlo. ¿Por qué? Porque él era el rey, él era el jefe. Es como por decir ahorita nosotros, como les digo, hay circunstancias que nos ponen en los trabajos, en la vida, en las que a uno le dan una orden, por decir, en el trabajo, y uno la tiene que cumplir, porque pues son órdenes de trabajo o de una persona que está en un puesto superior, pero que muchas veces nos comprometen a cosas que no queremos. Y nosotros tenemos que estar siempre conscientes de eso. Aquí dice que debemos demostrar, dice que ante esta situación Daniel y sus compañeros asumieron el compromiso de pasar por una prueba, de no contaminarse con la comida del rey, pudiendo elegir sus propios alimentos, legumbres y agua. Ellos pidieron que se les diese esta comida y que al cabo de 10 días se les valorara si en realidad estaban bien o no estaban a como deberían de presentar su físico. El jefe de los eunucos, él estuvo de acuerdo, no quería, pero finalmente accedió y se les dio eso, se les dijo que se les iba a aprobar. Él tenía el temor de que no fuera lo correcto ante el rey. Daniel y sus amigos lo hacían delante de Dios, lo querían hacer delante de Dios, algo correcto delante de Dios, pero él lo quería hacer delante del rey. O sea, ellos le tenían tanto temor al rey más que a Dios. Entonces, dice que Daniel tomó una actitud que debe ser manifestada por todo hijo o hija de Dios. Dice que es la firme convicción y el estar determinado a respetar el proceder de nuestra vida. Tiene que ser siempre bajo la específica
fidelidad a Dios. Dar un testimonio como cristiano bueno, o sea, como lo dije en otras lecciones, uno no puede pedir el cambio a las personas si no lo ha hecho uno primero. Uno es el vivo ejemplo y uno es el más grande de los ejemplos como cristiano de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Correcto. Yo en una reunión recuerdo que yo no estaba reunido, yo llegué a saludar a un amigo mío y tocó que él tenía una reunión en su casa. Estaban varias personas que también son amigos míos y yo saludé a todo mundo. Ellos, claro, ellos se encontraban bebiendo y pues comiendo. Llegué y los saludé y estuve un rato platicando con ellos. Y uno de ellos le dice al otro, dice, ¿te has fijado? Dice que ya no dice una mala palabra. Se me ofreció lo que ellos estaban tomando y no lo acepté. Y ahí es donde uno da el testimonio real, donde uno realmente la gente puede decir realmente si Cristo está en uno o no. Porque yo puedo decir ahorita que soy cristiano y salgo aquí y como dice, me contamino, hago lo que no está correcto. Y por eso les digo, hay que tener siempre las convicciones de que tenemos que dar un buen testimonio, de que debemos estar conscientes que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, que Dios siempre está atento porque Él ve todo, a Dios no se le puede engañar. Entonces uno debe de dar ese buen testimonio y dice también en Mateo 5:37, ustedes saben lo que dice, que todo lo que vamos a darle lectura para no decir algo que no sea verdad. Voy a leer Mateo 5:37 para que veamos qué es lo que nos dice. Aquí lo tengo ya, Mateo 5:37 y dice, pero sea vuestro, ¿sí es este? Sí, es este. Sí. Dice que sea vuestro hablar sí, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, que siempre debemos estar firmes en nuestras respuestas. Si es un sí, debemos estar conscientes que es un sí. Si es un no, es un no. Porque muchas veces podemos cambiar nuestras respuestas muy fácil, nuestro pensar. Entonces debemos de estar firmes en lo que respondemos. Como yo les digo, no es porque yo quiera ponerme como ejemplo, a lo mejor no soy el mejor de los ejemplos, pero es una forma de decirlo. O sea, si a mí me dicen, como en esta reunión, se me ofreció una bebida, yo dije no, y eso fue no. Entonces, yo sé qué es lo que pude haber hablado, qué fue lo que no debí de haber dicho y lo que no se debe de decir y lo que se debe de decir. Entonces hay que tener esa conciencia, como Daniel, hay que estar firmes, hay que tener convicciones, hay que mostrarnos siempre con ese respeto hacia Dios, porque debemos de respetar lo que Él dice, lo que Él nos pide a nosotros. Y ahora vamos a pasar a otro punto donde dice que Dios recompensó la integridad de los jóvenes. Esto lo podemos leer en Daniel, en el capítulo 1, los versículos del 14 al 20. Dice que Daniel y sus compañeros adquirieron un compromiso de fidelidad a Dios, pero también adquirieron el compromiso de cumplir con quienes en ese momento eran sus gobernantes. O sea que, como lo estuvimos ya hablando, el tomar unas decisiones acertadas siempre debe de estar de nuestro lado, pero eso no quiere decir que, como les digo, que no cumplamos con nuestras obligaciones. O sea, nosotros tenemos que muchas veces, como por decir ahorita en estos momentos que estamos pasando tan difíciles de la pandemia, el gobierno nos pide que usemos la máscara, que muchas veces que traigamos los guantes. Entonces, el que uno crea en Dios
no quiere decir que no les vas a hacer caso. Uno tiene que cumplir con sus obligaciones, uno tiene que cuidarse. Uno no puede estar tentando a Dios en esas formas de no hacer caso. O sea, uno también se debe de poner a la orden de lo que se nos está pidiendo. Como les he dicho, no tiene que ser completamente en todo, porque hay cosas que a lo mejor van en contra de Dios, pero en estos casos, como les digo, nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos que cumplir con ciertas medidas preventivas. Correcto. Y así como Daniel y estos muchachos decidieron rechazar la comida del rey, así nosotros hoy en día tenemos que saber rechazar lo que no nos conviene, el hacernos hacia un lado si son cosas que no son para nuestra edificación, si no son para bendición de los demás, porque uno tiene que no solo buscar la bendición de uno, sino que tiene que ser bendición y edificación para los demás. Como dice aquí, que Dios recompensó la integridad de estos jóvenes. Dice dice aquí que como ellos asumieron ese compromiso, cumplieron también con con quienes eran sus gobernantes. Por eso, a pesar de todas estas cosas, ellos sabían que el no contaminarse y el comer las legumbres y el agua, lo que ellos estaban pidiendo, eso no les iba a impedir cumplir con sus obligaciones. Dice que por eso, como quiera, Daniel y ellos estudiaron ciencia e idiomas. ¿Por qué? Porque sabían que eso no los iba a limitar, el no comer la comida del reino los limitaría a estas cosas. ¿Por qué? Porque primeramente tenían al Dios Todopoderoso al lado de ellos, y pues estaban haciendo lo correcto, tomando decisiones correctas en las cuales sabían que Dios estaba con ellos. Dice que algo que Daniel y sus compañeros pudieron constatar una vez que ellos decidieron no contaminarse de la comida del rey, que Dios mismo fue quien se hizo cargo de la situación. Aunque si ustedes ven, dice que Dios puso en gracia a Daniel con el jefe de los eunucos. O sea que el Dios se encargó de que todo se acomodara para que ellos no fueran obligados a comer esa comida, a no contaminarse. Entonces, sabemos que Dios se hizo cargo de esta situación por la que atravesaban ellos. Dice así pues debemos tener siempre presente que el Señor es quien hace que toda circunstancia obre para bien en la vida de los que confían en Él, le honran y guardan sus mandamientos. Romanos 8:28 nos da un claro ejemplo de lo que uno tiene que saber en su palabra, y dice Romanos 8:28. Yo les voy a dar una pequeña lectura, y dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que nosotros debemos de tener en cuenta que si uno respeta los mandamientos de Dios, si uno cumple con la ley de Dios, dice que todo nos ayuda para bien. Como ya lo hemos platicado, no significa que nuestra vida vaya a ser todo color de rosa. O sea, vamos a pasar por situaciones como las de estos muchachos, en las que tenemos que tomar buenas decisiones, en las que tenemos que hacer conciencia de lo que hemos enfatizado, que es que estemos siempre obrando para Dios. Dice, y en este episodio de la vida de Daniel podemos comprobar una vez más el favor de Dios, el cual es totalmente evidente, confirmando así que la gracia de Dios es multiforme, lo cual se manifestó en los siguientes aspectos. Y es verdad, la gracia de Dios es multiforme, porque nosotros lo podemos ver en cada una de las circunstancias de la vida. No siempre va a ser que Dios te va a ayudar, a lo mejor, como les he dicho, en lo material. No, eso no significa que siempre vas a estar
quizás a lo mejor en la mejor posición económica o cosas así, porque Dios trabaja de diferentes maneras con todos nosotros. Yo en mi caso, como yo lo he dicho, yo vivo solo, bueno, vivo con mis 2 perros nada más, pero a lo que voy es de que económicamente no soy a lo mejor, no soy de una posición social alta, pero gracias a Dios vivo bien, o sea, no me falta nada. ¿Por qué? Porque Dios es quien provee. Entonces la gracia de Dios es multiforme. A lo mejor no estoy no puedo decir que no estoy en abundancia, porque gracias a Dios tengo la vida, tengo la salud, que es lo más importante, tengo a mi familia bien, y aparte pues tengo trabajo. Entonces ahí podemos ver cómo se manifiesta la gracia de Dios, hasta como ya lo hemos dicho, en uno mismo, en el testimonio que uno da. Y aquí es lo que se nos dice, que la gracia de Dios es multiforme. Y fíjense de las formas en que se manifestó. La primera es en la apariencia física. Dice que el rostro de ellos tenía una mejor apariencia que la de los demás. O sea, dice que esto nos enseña que incluso en la primera impresión que damos a otras personas, la presencia de Dios en sus hijos es evidente y es verdad. A mí me pasó un caso hace poco en el que yo en mi trabajo estaba esperando a que una persona me descargara lo que yo traía. Y cuando le digo, oye, ya estoy listo para que me descarguen, me contestó de una manera no muy grata. Y yo no dije nada, no contesté para atrás nada. Y me descarga y me dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué tú no me contestaste como otros? Dice que siempre me contestan, o sea, para atrás, siempre me dicen algo para atrás. Y yo le dije, mira, para empezar, pues yo no vengo a hacer amigos, dije, yo vengo a trabajar, porque era la verdad. O sea, yo no esperaba hacer una amistad con esta persona, yo iba a hacer mi trabajo. Le dije, aparte, si tú no estás contento en esta mañana, yo creo que es tu problema, yo vengo feliz. Y me dijo, ¿y por qué? Y dije, porque pues estoy bien. Me levanté y pude ver la luz del día, o sea, pude despertar. Y me dijo, ok, está bien. En la siguiente vez que llegué me dijo, ¿por qué no me has dicho ninguna mala palabra? Y dije, porque no puedo decirlas. Entonces ya me dijo, ok, ya entendí, tú eres religioso. Y le dije, bueno, creo en Dios, creo en Cristo, y sí, voy a una iglesia cristiana. Ok, ya, dijo, a simple vista se te ve, dijo, ¿por qué no me contestaste mal? ¿Por qué no me dijiste nada para atrás? Dije, no. Entonces ahí es donde podemos dar hasta en la primera impresión podemos evidenciar que somos hijos de Dios. Dice que la siguiente fue el conocimiento y la inteligencia, y esto está en el versículo 17 de nuestro estudio. Y fíjense lo que dice aquí el versículo 17, dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios fue quien les dio el conocimiento y la inteligencia. Aquí no dice que fue tanto por, como lo hemos dicho, el estudio te da conocimiento de cómo decimos, recaudas información de lo que estudias, pero la real inteligencia viene de Dios. El real conocimiento viene de Dios, porque uno muchas veces, como lo hemos dicho, toma decisiones apresuradas que después lamentamos. Entonces, cuando uno tiene ese real conocimiento y ese discernimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo, la piensas más. Y nosotros podemos ver en Proverbios 9:10 lo que dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces podemos reconocer que de Dios viene
la sabiduría y el entendimiento, la inteligencia y el conocimiento. Todo viene de Dios. O sea, nosotros podemos, yo pude haber estudiado a lo mejor cualquier otra, nunca estudié, ¿verdad? No fui, bueno, estuve un tiempo tomando cursos de computación en los cuales aprendí ciertas cosas, pero realmente eso es solamente recaudar información de lo que uno estudia. Hoy creo que, no me digo que soy sabio porque no, eso no es verdad, pero hoy creo que cuando leo la Biblia, cuando estoy en lectura y pienso las cosas en las que muchas veces he tomado decisiones apresuradas, me pongo a pensar y digo, ok, esto no vuelve a pasar. ¿Por qué? Porque ya tengo más conocimiento, ya tengo más entendimiento de lo que Dios está pidiendo. Y ahí es donde nosotros debemos ver que Dios se manifiesta de muchas formas. Otra fue el reconocimiento del rey, dice, porque pasado el tiempo que se había acordado como necesario para demostrar que el abstenerse de los alimentos no les iba a afectar en ninguna de las pruebas que iban a tener. Entonces nosotros debemos ver aquí cómo Dios pone cómo Dios pone en gracia a los que le honran. Amén. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron el reconocimiento del rey. Dice que Daniel y sus compañeros fueron encontrados 10 veces mejor que todos. ¿Por qué? Porque tenían a Dios de su lado, porque habían honrado a Dios, y Dios honra a quien le honra, ya lo hemos visto. Entonces ellos recibieron el reconocimiento del rey de que, a pesar, él no sabía que se habían abstenido de comer lo que él les había ordenado, pero al momento de la prueba se vio que ellos eran mejores, que estaban mejores en todo, físicamente, mentalmente, en todo lo que uno pueda imaginarse, ellos estaban mejores. ¿Por qué? Porque, como lo hemos dicho y enfatizamos, tenían a Dios en su corazón, tenían a Dios primero que a cualquiera. Ellos estaban obedeciendo a Dios, como dice nuestra lección, antes que a los hombres. Y hoy nosotros debemos hacer lo mismo. Hoy nosotros debemos de saber que tenemos que estar siempre Dios primero y después nosotros. Dice que hoy nosotros también tenemos desafíos semejantes, y es verdad, como lo he dicho, muchas veces se nos pone de que el que no tranza no avanza y cosas así, pero no, eso no es verdad. Aquí se nos presenta un caso, dice, que se comparte aquí por razones obvias, se emite el verdadero nombre de la persona, ¿verdad? Pero se nos da un testimonio, un caso en el que dice que una persona en el centro donde él trabajaba, se publicó que había una convocatoria para que alguien ascendiera de puesto. Claro que tenía que cumplir con ciertos requisitos, tener en su currículum ciertos requisitos para poder llegar a ser esa persona que ascendiera de puesto. A lo cual él presentó su currículum, pero él no tenía una forma, él no tenía un cierto estudio que se necesitaba, un cierto conocimiento de un taller, dice aquí. Entonces dice que una persona se le acerca y le dice, no te preocupes, no tienes ese papel para comprobar que tú tuviste este taller o que cursaste por esta parte. Entonces le dice, pero no te preocupes, eso tú con una pequeña cantidad pues lo puedes conseguir. A lo que él realmente dijo, no, así no. Dijo, ya habrá otra oportunidad, ya se me presentará otra oportunidad de ascender de puesto. O sea, no quiero, como lo estamos diciendo, no quiero contaminarme, no quiero dar un mal testimonio. Yo tengo una amiga que es cristiana en México,
y ella pasó por una situación en la que ella siempre le echaba bastantes ganas a su trabajo y luego pasó por una situación en la que la acusaban de desviar ciertos fondos. Y fíjense, yo hablo con ella en esos días y no, me están acusando de esto y pues creo que la corrieron del trabajo, pero ella dijo, no, yo tengo todos los comprobantes de que yo no hice eso. ¿Y saben cuál fue el premio al estar ella confiando en Dios? Porque ella siempre lo dijo, yo confío en Dios, en que eso va a pasar, o sea, se me está acusando de esto, pero yo no lo hice. Al gerente de ella lo corrieron porque descubrieron que él era el malo. Y el premio fue que hoy en día ella es la gerente de la compañía. Yo sé que a lo mejor ella de repente ve mis videos y va a saber de quién hablo. Y entonces nosotros debemos de estar siempre conscientes de que, como en este caso, el hermano supo que no era algo legal hacer eso, que no era una forma honesta de ascender de puesto. Entonces nosotros hoy también debemos de tener esa confianza en Dios, en que Dios nos honra como nosotros le honremos también. Y dice en el Salmo 27 podemos encontrar esto, de que Dios, debemos de tener siempre el nombre de Dios primeramente ante todo. O sea, no confiarnos de que vienen y se nos ofrece esto, sino que confiar primeramente en Dios. Si no se nos dio esa oportunidad, ya se presentará otra. Y pues en respecto a los testimonios de estas dos personas, aquí lo estamos viendo, que ellos pusieron su confianza en Dios, porque el primero de estos hermanos, el de la introducción, el caso que tuvimos en la introducción, donde se dice que a este hermano se le pidió que firmara los papeles donde se decía que él tenía que reconocer que se había dado el material indicado y no era cierto. Él, a pesar de saber que todo esto era malo, él dijo, no, yo no voy a hacer esto. Sabía que lo podían correr y pues como todos nosotros ocupamos del trabajo y ocupamos el siempre del dinero, porque necesitamos el trabajo y por eso ocupamos también mantener nuestros empleos, pero él se puso firme y dijo que no, que eso no podía ser, y a pesar de que lo corrieron, él dijo no, él confió en que Dios pronto le iba a dar otro empleo, y nosotros hoy en día también debemos de tener esa misma confianza en todo. Sabemos que Dios es el que nos lleva por los buenos caminos. Dice que en la primera carta de Corintios, el apóstol Pablo nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Debemos de tener esto muy presente, y que nuestro deber y compromiso como hijos de Dios, quienes hemos sido salvados y limpiados con la sangre de Jesucristo nuestro Señor, es dar siempre la honra y la gloria a Dios en cada una de nuestras acciones, y recordando que pues a nuestro alrededor tenemos, como ya lo hemos dicho, muchas personas que ven realmente nuestro testimonio, y que pues muchas veces por estos malos ejemplos, muchas veces si nosotros tomamos una mala decisión, pues damos un mal ejemplo y las personas dicen, no, pues si que es cristiano hace lo malo, pues imagínate yo. Entonces nosotros debemos de tener siempre eso en cuenta, que debemos de dar siempre un buen testimonio. Se nos dice que hay que recordar, dice aquí, y es verdad, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. O sea que debemos de renovarnos y pensar que somos personas nuevas, que somos criaturas nuevas, y que no podemos contaminarnos con cualquier cosa del mundo. Debemos de alejarnos de todas estas cosas, porque sabemos que eso no le agrada a Dios. También se nos
Hay otros versículos que también se nos ponen aquí que son conocidos, como Romanos 12:2, que también nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformados, que nos transformemos a través de nuestro entendimiento. Lo estoy parafraseando, no es, hay que ver realmente lo que dice, pero sí se nos pide que no nos conformemos a lo que hoy se nos ofrece aquí en el mundo, sino que veamos más para adelante, y dice en Primera de Pedro 1:15, dice que también ahí donde podemos encontrar que dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No nos contaminemos de las cosas malas del mundo, sigamos siempre para adelante, poniendo a Dios sobre todas las cosas, no dándole chance al enemigo a que nos ataque y nos ponga las cosas, nos haga entrar en dificultades, vaya. Ahora hay que someternos siempre al Espíritu Santo, a Dios, a Cristo. Hay que orar, hay que leer la palabra. Cuando entremos en esta clase de situaciones, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, tomar la decisión, ser firmes, de no contaminarnos, y debemos de confiar en las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra. Debemos de confiar, estar firmes. Dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Fíjense, cuando dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, en Éxodo 14:14, al decir que nosotros estaremos tranquilos, eso quiere decir que estaremos completos. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene a Cristo en su corazón, uno no está completo, uno pasa a ser una persona incompleta. Para concluir, les quiero decir que debemos de tener siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón que nuestro Dios es el Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra, y para quienes no existe situación que esté fuera de su control. O sea, que Dios tiene todo bajo control. Como ya lo hemos dicho, debemos de confiar en lo que Él nos ha prometido en su palabra y estar agradecidos, no conformarnos con estas cosas que hoy tenemos en el mundo, sino que debemos transformarnos y así comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es todo por esta lección. Espero ya hayamos aprendido algo, salgamos bendecidos de esto, porque aquí podemos ver el gran ejemplo que nos dieron Daniel y sus amigos al no contaminarse y al estar firmes a los mandamientos de Dios. Dios les bendiga y hasta la próxima. Bye.